Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre porque nos despertó esta mañana. Mire, se acercó a nuestra cama y nos besó, nos abrió los ojos y nos da este precioso día, esta nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. ¿Qué fue lo que vimos el viernes? ¿En qué nos quedamos? Terminamos el capítulo 2 del libro de Ruth que estamos estudiando. Y vimos que el amor de Dios, el amor del Todopoderoso, siempre responde con provisión, con consuelo y con redención. Para estas dos viudas, esta historia que estamos viendo aquí, la soberanía de nuestro Padre, de nuestro Dios eterno, es claramente apreciada en esta preciosa, en esta maravillosa historia que estamos estudiando. Dios ha estado guiando los pasos de Noemí y los pasos de Ruth para llevar a cabo su plan. Él tiene un plan para esta familia, para estas dos mujeres, para convertir a esta mujer moabita, fíjese, la va a convertir en la antecesora de la historia de nuestro amado Jesús, fíjese. Y lo vamos a ver en la genealogía de Jesús. Si usted lee Mateo 1, el verso 5, usted se va a dar cuenta que ella está ahí. Hablando de esta palabra, fíjese, en hebreo, porque vimos la misericordia de Dios. Y esta palabra significa amor y lealtad. Eso fue lo que vimos nosotros. Ruth primero escogió seguir a su suegra. Ella decidió, mire, seguir ayudando a su suegra. Y vamos a ver que esto es algo espiritual. Fíjense. Porque un líder espiritual no somete a sus estudiantes a la fuerza, fíjese, sino que él da el ejemplo primero. Así enseña el líder espiritual, dando ejemplo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él primero hizo, puso ejemplo y después enseñó. Es maravilloso cuando miramos estas cosas nosotros en la palabra, que Él nos enseña con su ejemplo. Ruth se convirtió en una discípula, porque fíjese que ella decidió ser instruida por la ley de Dios, porque no nos cabe duda ninguna de que Ruth la instruyó todos estos años que esta muchacha ha vivido en la casa de Noemí. Noemí instruyó a Ruth en las cosas de Dios. Entonces, antes de empezar el capítulo 3, vamos a descubrir qué es ser un discípulo de Jesús. Fíjese, y Jesús, antes de ascender al cielo, Él dejó instrucciones a sus discípulos. Mateo 28:19 dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, Él dejó instrucciones dadas. El 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles esto a sus discípulos. Y esto es profético. Fíjese, porque el Mesías tiene un plan que diseñó el Padre en los cielos. Fíjese. Y el Mesías, desde antes de la historia, desde que comenzara el mundo, ya el plan estaba hecho, fíjese. Entonces, el plan era que el pueblo, era necesario traer al pueblo de regreso. Fíjese, de las 4 esquinas de la tierra, dice la palabra. Jesús dijo que hicieran discípulos, y esto es muy importante conocerlo, saberlo. Porque antes, fíjese, de ir nosotros y hacer discípulos, nosotros, fíjese, usted y yo tenemos que ser discípulos del Maestro. Entonces,
todos estamos aquí en ese proceso, todititos, en el proceso de ser como el Maestro, porque esa es nuestra meta, llegar a ser como Jesús. Fíjese. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos cómo ser discípulos. Por eso es que vamos a la raíz, al origen de las palabras, fíjese. Y esta palabra en hebreo es talmid, discípulo. En hebreo se dice talmid, fíjese. Así que vamos a ver qué significa esa palabra, fíjese. Y la encontramos por primera vez en el primer libro de Crónicas 25:8, donde dice: y echaron suertes para servir los turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La raíz de la palabra talmid es lamad y significa aguijonear. Fíjese, como está escrito en la Biblia, que hay una vara de disciplina, ¿verdad? Para cuando nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos. Y una vara de disciplina tiene el propósito de ayudarnos, dice la palabra, a enseñarnos, a orientarnos, a acostumbrarnos a ser disciplinados. Por ejemplo, cuando, ¿cómo se dice la palabra? Adiestran a los animales, ¿verdad? Están con vara los maestros. Entonces, básicamente se trata de domar, de enseñar, de instruir, de volver a alguien hábil, fíjese, apto, diestro, experto, inteligente. Fíjese, Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo, dice, ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Es decir, el Señor está diciendo aquí, si a mí me rechazaron, ¿cuánto más nos van a rechazar a nosotros? Si rechazaron al maestro de maestros, imagínese usted. Al discípulo le basta aprender lo que el maestro le enseña. En griego es igual la palabra, discípulo. Eso es la misma palabra y quiere decir aprendiz, estudiante, saber. Entonces el discípulo es alguien que aprende, que es adiestrado, entrenado y corregido, dice. Y en algunos casos con el incentivo de la vara. A veces tenemos que dar unos o recibir nosotros, fíjese, varazos. Y en algunos casos, dice, con la disciplina, ¿verdad? Acostumbrándolo para que se vuelva hábil en lo que le está aprendiendo. Si nosotros somos discípulos, tenemos que enseñar las cosas que Jesús enseñó. Él es nuestro maestro, fíjese. Entonces, ¿cómo debe ser un discípulo? El discípulo no es uno que estudia un manual y que se lo aprende. No es malo que estudiemos de un manual. Eso no es malo porque son herramientas de estudio que nos van a servir a nosotros, ¿verdad? Entonces no es malo eso. Pero un discípulo es el que sigue a su maestro, que es el que aprende y se deja corregir. Fíjese, porque a veces como que no nos gusta que nos digan, que nos corrijan, fíjese. Entonces permite que lo entrenen para llegar a ser un experto. ¿Y quién es un experto? Jesús es el experto. Por eso de Él tenemos que recibir la enseñanza. Tenemos que ser diestros nosotros. Jesús en Mateo 16:24 dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ser un discípulo significa negarnos a nosotros mismos, negarle a la carne lo que quiere, porque la carne dice que está en contra del espíritu. Y entonces nosotros tenemos que anhelar la santidad para poder nosotros, mire, hacer lo que nos dice el espíritu, lo que el espíritu nos habla, y no obedecer a la carne. Y luego dice que toma su cruz, y eso significa matar al yo. Y tal vez no suena muy bonito esto, pero va a ser
fíjese que nosotros caminemos en el camino que Dios nos ha abierto ya, que Él ya despejó, que quitó todas las piedras. Fíjese, eso va a ser, porque necesitamos nacer de nuevo para que el grano caiga en la tierra, dice, y que cuando el grano cae es como una planta que sale y da fruto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dijo entonces Jesús a los judíos que se habían, en Juan 8:31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vemos que no se trata solamente de conocerla y acumularla aquí, o para sentirnos muy grandes. No es eso lo que enseñó Jesús. Dice que nos enseñó a permanecer en la palabra de Él. Estar siempre, primero a ser obedientes y hacer las cosas que Él nos enseñó. Necesitamos nosotros volvernos expertos en el conocer las letras rojas. ¿Se ha fijado que hay unas Biblias que tienen las letras rojas? Estudiémoslas y volvámonos expertos porque son las palabras de Jesús. Cuando estudiamos la Biblia, necesitamos tener a Jesús como mentor, porque Él nos puede dirigir. Él es el intérprete. Mire, perfecto. Fíjese, en todo lo que nosotros leamos, tiene que estar Él. Todo lo que entendemos de la Escritura tiene que concordar con la enseñanza de Jesús. Tiene que estar escrito ahí, porque Él no vino a decir nada, fíjese, que no ha salido de la boca de su Padre, que está en el cielo. Porque Él es la palabra encarnada. Él es la palabra encarnada. Entonces, permanecer en sus palabras no es solo conocerla, es obedecerlas y hacerlas. Hacer los mandamientos del Padre. Jesús obedeció los mandamientos de su Padre y caminó en ellos. Juan 14, sí, mire, le aconsejo que lea los capítulos de Juan 14 y 15 y usted va a oír las palabras más lindas, porque es la enseñanza de Jesús de cómo nosotros debemos comportarnos y hacer todo. Mateo 7:21, si lo leemos, dice que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso fue lo que dijo. Ahora sí, entrando al capítulo 3 de Ruth, tenemos unos minutivos todavía, y dice el verso 1, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Aquí tradujeron la palabra hogar, pero en el original hebreo no dice eso. Dice Manoah. Y la raíz de Manoah es Noah, o sea, Noé, nuestro héroe de Génesis 6. Y eso quiere decir descanso. Así que aquí Noemí le está diciendo, ¿no he de buscar yo descanso? Para ti le está diciendo a Ruth, para que te vaya bien. Y también Noemí pidió, ¿se acuerda usted que pidió que ella se llamaba Noemí? Que quiere decir placentera, pero ella pidió que la llamaran Mara, porque estaba amargada por todo el trayecto que había recorrido de amargura. Había perdido a sus hijos y a su esposo, ¿verdad? Entonces, ella pidió que le llamaran Mara. Pero aquí hay un cambio, mire, porque ella no está viendo lo que le sucedió a ella, sino que está velando por las cosas que Ruth necesita. Está viendo por el bien de Ruth. Fíjese, esto es algo bien interesante, porque ya no está pensando en su bienestar, sino está pensando en Ruth. Y esto puede cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Porque cuando nosotros estamos en una situación difícil, pero dejamos de ver nuestra situación y vemos la situación de otro que no está tan bien, entonces eso cambia, fíjese, cambia en nuestro corazón de la amargura que sentimos por lo que hemos perdido o por lo que nos ha pasado. El fijarnos en las necesidades de los demás cambia nuestro corazón, fíjese, y ya viene algo, fíjese, muy bueno para nosotros. Una de las cosas que nos ayudan a salir de la tristeza y de la depresión es ver las necesidades de los demás.
Y una manera de bendecir y es instruir. Y Noemí está instruyendo aquí a Ruth en la ley de Dios, en la palabra de Dios, la está instruyendo. Fíjese. Y cuando nosotros venimos y les decimos a las personas, Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Cuando nos acercamos a las personas que lloran por sus necesidades, por lo que tengan en su corazón, y nosotros les llevamos una palabra de aliento diciéndole, Dios tiene cosas maravillosas para tu vida, no te preocupes. Dios tiene algo grande para ti. Fíjese que nosotros le estamos llevando bendición a esa persona. Cuando nosotros llegamos y la consolamos a alguien que está en necesidad. El creador del universo, por esa razón, fíjese, por esa razón, Él diseñó en el pueblo de Israel que ellos fueran bendición. Mire cómo dice Génesis 12:3. El Dios eterno hablándole a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, le dice Abraham, todas las familias de la tierra. Por esa razón Dios creó al pueblo de Israel, para traer bendición a las naciones. Por eso el Señor quería que ese pueblo aprendiera y fuera recto y caminara bajo su instrucción. El verso 2 dice, ya me agarré el tiempo, pero ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Y fíjese que el término noche en hebreo es bien importante que nosotros nos fijamos en esto, porque la noche en la escritura tiene una interesante connotación, porque en la noche es cuando suceden las cosas maravillosas de Dios. La redención sucede cuando todo está mal, cuando todo está oscuro, cuando usted dice, ¿cómo salgo yo de este problema? De esto ya no voy a salir porque ya no ve salida, todo está negro, todo está nublado, no puede usted ver correctamente, pero es ahí, entonces, fíjese, cuando en lo más oscuro de nuestro día llega la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es luz, entonces viene luz a la vida de todos nosotros. Ya no tengo tiempo porque ya se me acabó, pero es una cosa preciosa. ¿Se acuerda usted de las parábolas de las 10 vírgenes? Que 5 eran sensatas y 5 insensatas, dice la palabra de Dios. No estaban esperando, las 10 estaban esperando al novio, pero a 5 les faltó el aceite. Y querían que las otras les dieran aceite, pero las otras que sí tenían sus lámparas llenas del aceite, le dijeron, no, mejor vayan ustedes y compren para que no nos quedemos nosotros también sin el aceite, fíjese. Y dice, mire lo que dice el verso 6 de Mateo 25, dice, y a la medianoche, o sea, mire, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirles. Y entraron, dice, las 5 que estaban, pero las otras 5 no, porque no estaban listas todavía. Y cuando llegaron, mire lo que le contestó. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. O sea, mire lo interesante que es ver cómo en la noche, cuando está más oscuro, es cuando Dios alumbra. Eso le pasó a Israel también. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Todo primogénito hasta de los animales. Pero todo esto pasó y Israel fue salvado, fue protegido a la medianoche. Así que aquí lo dejamos porque ya no tengo tiempo, no pude terminar, pero mañana seguimos con este precioso libro que nos enseña tantas cosas que nosotros necesitamos conocer para entender y poder obedecer la palabra de Dios. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las
peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar, y las que están pendientes, acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor dirija nuestra vida, para tener una vida recta y feliz. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Señor. Gracias, Señor, porque nos acuerdas que tu palabra es luz para nuestro camino, Padre. Y eso nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de tus muros, Señor. Y quítales el velo, para que ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y te estamos pidiendo, Señor, por esta madre nicaragüense que está pidiendo por su hijo, que está en México, Padre, para que seas tú quien lo guíe, Padre, y pueda llegar a tener una relación contigo. Te lo suplicamos, Padre. También te estamos pidiendo por Sofía Hernández, que está muy enferma, Padre. Te pedimos un toque tuyo para ella, Señor. Ella es viuda, Padre, y nosotros te rogamos de todo corazón que seas tú con ella. También te estamos pidiendo por esta familia de estos 4 niños que se acaban de quedar huérfanos. Gerson Abel, Kevin, Michael, Richard Josué y el esposo que se quedó trabajando aquí, Señor. Ayúdalos, mi Dios. Sé tú, Padre. Mándales ángeles, ministradores, Padre, que los cuiden, Señor, que los estén cuidando y protegiendo. Por la petición de mi sobrina, para que seas tú quien haga posible todo lo que ella desea, Padre Santísimo. Y, Señor, te rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien las toque, Señor, para que puedan tener una relación contigo. Por Lina, Señor, sé tú, Padre amado. Pon tu mano de poder y levántala de esa cama, Padre. Por el resultado que espera nuestro hermano Ernesto, que sean buenas noticias, Padre. Bendice a Samuelito con un trabajo, Señor, te lo suplicamos. Y por el hermano Juan, para que lo ayudes y él pueda ser usado en tu ministerio. Por su hermana Noemí y su sobrino Daniel. Bendice esta familia, Señor. Y también te pedimos que bendigas a la familia de Eliet Mendoza, que les mandes ángeles ministradores. Visítalos, mi Señor. Por Iván y Avellán, seguimos orando por toda su familia, por sanidad para todos. Por Amparo Ortega, para que tú, Señor, la toques, Padre Santo, y le des salud, Padre Santísimo, a su cuerpo. Te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por Luis Miguel García, tócalo, mi Señor. Sánalo, mi Dios. Ayuda a su familia, Padre. Lo ponemos en tus manos. Y te suplicamos por Carla Girón, de 45 años, con cáncer en el hígado. Por Esperanza de Guerra, que también tiene cáncer. Por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, Padre. Pero antes, háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y pueda tener una relación contigo. Y lo mismo por Dimas González. Sé tú, mi Señor, hablándole a su corazón para que pueda entrar y cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Por hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella. Solamente tú, Señor, puedes hacer este milagro. Por Bianca, de 35 años, Señor. Ayúdala, Padre. Por los hermanos, por Ervin y la hermana Zeneida, Señor. Son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Sánalos, Padre bendito, por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Abrázalo, Señor, que él pueda oír la voz tuya, Señor. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos tú, Señor. Atráelos tú, enséñalos tú, Padre, porque ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, estas personas que quieren salir adelante con trabajo, Padre. Ayúdalas. Por mi amiga Araceli, Señor. Pon tu mano, Señor, sanándola desde su cabeza hasta sus pies. Por mi hermana Clarita. Señor, ella necesita un milagro, Padre. Necesita riñones nuevos, Padre.
Confiamos en ti, Señor, y en tus preciosas manos la dejamos. Por la Regelita y la Carol, que sus casas estén llenas de ángeles ministradores, Señor, que las cuiden y que las protejan. Por Audrey, para que la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado, y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Señor, y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, corran, Señor, y que te abracen, Padre Santo, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Y por los matrimonios, tú estableciste la familia, mi Señor. Bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile y Colombia, Japón y Cuba, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna. Porque todo lo hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.